Daniel, ¿para qué educamos? ¿Educamos para preparar a nuestros chicos para el futuro profesional? ¿Educamos a nuestros chicos para que sean los más inteligentes? ¿Educamos a nuestros chicos para que sean los más talentosos? ¿Para qué educamos? Yo creo que educamos para que tengan libertad de elegir. Libertad de elegir qué quieren hacer y qué impacto quieren causar. Y esto es enormemente complicado, porque no estamos educando personas para que tengan éxito en la empresa y ganen mucho dinero. Yo creo que sobre todo para que tengan esta libertad de elegir. Y eso pasa por personas que se conozcan y que tengan un proyecto vital, en este sentido, que les permita no estar atados a las modas o a lo que no quieran. Y entonces, para mí, este es el aspecto fundamental. O sea, podemos decir, educamos para la vida, ¿no? Esto queda muy eslogan, quizás, ¿no? Pero para mí, este punto de poder, de tener esta capacidad de conocerte y saber en qué eres bueno y en qué quieres crecer, ¿no? Y cómo quieres llegar ahí, ¿no? Algunos lo pueden encontrar un poco diáfono, ¿no? Pero ya, las concreciones ya vendrán. Yo creo que este es el primer paso. Entonces, no trabajamos para que los alumnos vayan a las organizaciones, ¿no? O sea, no somos unos reclutadores, ¿no? No somos unos preparadores, ¿no? En este sentido, sino que de verdad exista esta libertad, ¿no? Y para esto tiene que haber un enorme autoconocimiento y tiene que haber muchísima reflexión, ¿no? Entonces, personas que tengan insisto, esta libertad, esto es muy complicado porque el sistema hasta ahora nos ha encorsetado de manera que mi abuelo era abogado, mi padre es abogado, yo tengo que ser abogado. Y entonces no voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer lo que me dicen, ¿no? Y entonces la orientación que proporciona el sistema hasta ahora no es la que tendría que ser. O sea, debemos enseñar a pensar al alumno, ¿no? A tener criterio, ¿no? A veces también decimos, ostras, ahora la tecnología, ahora que hablamos de tecnología, en Google está todo. Pues hay que saber elegir qué es lo bueno de Google y lo malo de Google, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá de que podemos tener modelos educativos que, ostras, el conocimiento puro y duro está escrito, bueno, elige, ten capacidad, ¿no? Ten capacidad de tomar un camino, ¿no? O sea, yo creo que aquí es donde a veces el sistema no acompaña, sino que te ha metido muchas cosas en la cabeza para que luego las traslades a un papel, ¿no? Y entonces el pensar a veces queda un poco en un segundo plano. Esto pasa, por ejemplo, no sé, es la gran diferencia entre la primaria y la secundaria, ¿no? O sea, que yo creo que es el ejemplo puede ser este, ¿no? Cómo se trabaja en primaria de manera mucho más abierta, ¿no? Y cómo en secundaria vas metiendo conocimientos y aquí hay muchas veces esta capacidad de pensar de manera diferente, pues es que el currículum dice esto. Para mí es un ejemplo claro. Ahí también, Álvaro, en esa línea, antes nos comentaba Daniel que uno de los principales motivos por los cuales se planteó este cambio de modelo educativo, y que ya no solamente en jesuitas, sino en general, es porque nos están llegando alumnos distintos a nuestras aulas, ¿no? Es decir, los centennials, ya no los millennials, sino los centennials que nos llegan, ¿no? ¿Qué les diríais o qué les decís vosotros a los equipos directivos, a los equipos docentes, cuando se nos quejan de lo insubordinados que son los alumnos, de lo que se aburren, de la falta de respeto? Yo me atrevo a decir pocas cosas en esto. ¿Por qué? A los docentes. Bueno, porque yo al final también soy padre, ¿no? Soy padre y sé lo que es haber tenido también momentos en los que tienes que lidiar con situaciones de este estilo. En el fondo, principalmente hablamos de un nivel que facilite, que favorezca esa libertad de la que hablaba Daniel antes. O sea, si somos capaces, de transmitir, en primer lugar, cariño, más que conocimiento. O sea, si los alumnos perciben que reciben cariño de sus docentes, todo eso es, voy a hacer una metáfora, pero es un apaciguador. Es un apaciguador.
porque ese cariño a la vez te está transmitiendo expectativas. Y esa transmisión de expectativas, que es uno de los elementos que favorece los buenos resultados de los alumnos, no subir los estándares, que también, sino principalmente transmitir altas expectativas, eso mueve al alumno, y cuando el alumno encuentra un propósito y una motivación, en términos generales, le encamina a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y siempre va a haber, lógicamente, conflictos y situaciones en los colegios que den lugar a lo que hacías mención, ¿no? Bueno, de hecho yo imagino que prácticamente todos los que estamos hoy conectados aquí y tal, dedicándonos al mundo de la educación de una u otra manera, habremos disfrutado, y creo que conecta con lo que planteáis los dos, con la maravillosa serie Merlí, ¿no? En cómo realmente hay que gestionar un aula de una forma totalmente distinta a como veníamos gestionándola. Por más que eso implica también ser un maestro, una maestra, un profesor, una profesora distinto a lo que ha habido en general, ¿no? Este año, entre otros, entre muchos de los fallecidos que hemos tenido por COVID, no por COVID, pero también falleció el gran Ken Robinson, ¿no? Y yo creo que Ken Robinson nos hacía la gran analogía de lo que debe ser un maestro hoy en día, ¿no? Que dice que debe pasar de ser un ingeniero, es decir, que meto contenido y sale con un outcome determinado, sino que debo ser un jardinero, ¿no? Es decir, de alguna manera tengo que podar, cuidar a cada uno, que hay mucho amor y mucho cariño, como tú planteabas, ¿no? Pero ¿creéis vosotros que conocéis mucho al mundo educativo, ¿no? Y otra cosa es lo que a lo mejor puede haber en Latinoamérica también, ¿no? Pero ¿consideráis que hay pasión por la educación en los docentes? ¿Se apasionan con el modelo de enseñar, educar? ¿Les gusta esto? Mira, una de las constataciones que tuvimos cuando pusimos en marcha el proyecto, y relacionado con lo que estamos diciendo ahora, nosotros pusimos mucho énfasis en el vínculo, en cómo generas un vínculo diferente profesor-alumno, ¿no? Dentro de estos centros focalizados en enseñar a pasar a cómo aprendes, aquí también había un reposicionamiento, ¿no?, del rol del profesor, que ya no te habla desde la superioridad de que yo tengo conocimiento y te lo transmito a ti, que no lo tienes, ¿no? Sino que incluso hay experiencias de co-creación juntos, ¿no? Entonces, trabajamos el vínculo de manera diferente, y trabajando con equipos directivos, con profesores de aula, en procesos que, ostras, llegaban a final de curso absolutamente agotados, pero cuando venía alguno que pues a lo mejor llevaba 20 años en el colegio, pues que se hizo profesor pues porque le entusiasmaba, había perdido la ilusión, siempre es lo mismo, etcétera, etcétera, cuando te decía, oye, he recuperado la ilusión. Dice, ahora vuelvo a acordarme de por qué me hice profesor. Esto es que has causado un impacto, ¿no? El propósito que planteaba también antes Álvaro, ¿no? Por tanto, el propósito, al final, el para qué del profesor y el para qué del alumno, porque al final el alumno también pregunta por qué estoy aquí y para qué, ¿no? Se pudo reposicionar, ¿no? Y entonces, cuando alguien te dice algo así, alguien que lleva toda una vida, ¿no? Pues incluso yo también como padre de adolescentes, aguantando adolescentes, porque hay que decirlo también bien claramente, ¿no? En lo bueno y en lo malo, ostras, aquí te das cuenta de cómo ha cambiado, ¿no? Y del impacto que ha habido. Por tanto, yo creo que sí. También es verdad que a lo mejor veníamos de unos años que yo creo que a lo mejor incluso por el boom de natalidad, especialmente en España, había gente que iba a trabajar al cole y ya está, ¿no? Entonces su para qué era diferente, ¿no? Y entonces, pues con un proyecto nuevo, ilusionante, incluso las personas, lo que sería la atracción de talento, pues vinieron a trabajar con nosotros muchas personas que inicialmente no se habían planteado ser profesor. Aquello de que acabas la carrera con 21 o 22 años y vas a ser profesor, pues gente pues con 35, 40 años que habían estado en otros sitios. Ostras, es que yo ahora quiero hacer esto. Y sobre todo nosotros trabajamos mucho el elemento vocacional, ¿no? Y entonces aquí esta reemergencia por emerger de la vocación, ostras, esto fue un regalazo. O sea, habéis hecho felices nuevamente a mucho profesorado, ya no solamente alumnos, ¿no? Sí, y que conste que el proceso fue durísimo. Ya. O sea, acabar agotados, ¿no? Pero, ostras, para qué, y luego ver el impacto y constatar que estaban pasando cosas diferentes,
¿no? Y que a lo mejor algún chaval le decía a su padre, ostras, papi, en el cole me han enseñado hoy a pensar. Ostras, que no digo que antes no se enseñara a pensar, pero, ostras, que estas frases que te dicen los chavales, ¿no? A mí me encantaba entrar en aulas de primaria y que te dijeran cosas, ¿no? O sea, y era esta espontaneidad, vamos, te decían cosas que incluso mis hijos me lo decían, ¿no? Y estabas constatando que aquello que se había diseñado, para lo cual un montón de gente había trabajado, tenía un impacto positivo. Y luego el trabajazo era enriquecerlo y hacerlo todavía mejor.